Mi nombre es Alejandra Bautista y hoy llevamos a cabo nuestro primer programa de la segunda temporada de Tribuna Vigila y nos encontramos desde una de las zonas más antiguas de la ciudad. Vamos a conocer un poquito de su historia, pero también el tema está dedicado a los peligros que muchas de las ocasiones representa para los peatones, automovilistas y ciclistas transitar por las calles del centro histórico ante el incremento de las casonas. Y para hoy tenemos, pues la compañía de un experto. Él es el arquitecto Sergio Vergara, quien nos va a llevar un poquito por este conocimiento, nos va a aclarar algunos temas y dudas. Recuerden que la transmisión está disponible a través del Facebook de Tribuna Noticias para que ahí nos puedan estar enviando comentarios, sugerencias, dudas o inquietudes sobre el tema que les tenemos el día de hoy. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues muy bien, muy agradecidos de que nos acompañe este día y quisiéramos que nos comentara un poquito de dónde estamos y qué podemos ver en esta zona de la Angelópolis, que muchos recorremos a diario, pero que poco conocemos de su historia. Bueno, yo creo que lo más interesante es que estás en el lugar fundacional de la parte de la ciudad. Aquí, por ejemplo, viene la calle Real, que esa calle es la que venía de Veracruz. Ahí llegaba toda la gente que venía al valle, debo decir, del Huitzilapan, que era el lugar sagrado, a hacer sus ofrendas o a entrar a la parte de donde eran los pobladores indígenas. Entonces de ahí se empieza a conformar. Hay que recordar que Puebla se funda en 1531, pero nadie o pocos se imaginan que aquí fue el lugar del primer, era el centro de la ciudad, la plaza, el Zócalo. Luego allá enfrente, en la Casa Amarilla, que vemos que ahora se llama Casa Aguayo, era el lugar donde estaban los gobernadores indígenas. Había 5 gobernadores indígenas, aparte del gobernador o el presidente, podemos decir, de la ciudad. Enfrente, si caminas y lo ves, está muy interesante, porque además es hasta un poco diferente de lo que conocemos. Al frente, allá, se ve la Iglesia de la Cruz, que es el lugar donde se repartieron las tierras, donde a cada grupo indígena le dieron su tierra para que fundara su ciudad, a los huejotzingos, a los tlaxcaltecas, a los de Cuauhtincha. Entonces ahí le dabas el nombre del Huejotzilacalpan, el Tlaxcaltecapan, y ahora les llamamos barrios. Ahora es el barrio de la Luz, el barrio del Alto. Y enfrente sí le mantienes el concepto de lo que era el Cabildo Municipal. Ese edificio naranja que ves ahí al frente era el Cabildo, podemos decir, español. Entonces aquí que el Estado, la Federación, haga intervenciones en arreglo de templos o iglesias, todo lo demás está bien, pero también tiene que entrar la parte de la iniciativa privada. Las casas tienen dueños, todas. Entonces automáticamente pues tienen que empezarles a invertir, tienen que empezarles a arreglar. Hay un proyecto donde se quiere que la gente vuelva a regresar a vivir al centro histórico, y ahí es donde se tienen que dar las facilidades para que la gente haga ese tipo de arreglos y otra vez vuelvas a ganar
la parte, podemos decir, de las historias o de las tradiciones. Por ejemplo, esta zona, pues podemos decir, la casa que fue el gobierno indígena, la Casa Aguayo, pues ya está arreglada, porque ahí está una oficina. La casa donde estaba el antiguo ayuntamiento está arreglada. El mercado lo van a arreglar ahora los propios del mercado, pero alrededor hay casas abandonadas. Entonces, esas casas abandonadas, si no las cuidas, pues empieza a haber, vienen las lluvias, vienen los vientos, hay desprendimientos, pueden ser peligrosas hasta para la gente de afuera. Entonces lo que hay que hacer es entrarle a la inversión y a regenerar la parte de las viviendas para que la gente vuelva a vivir. Vimos que en esta zona, porque por ejemplo esa iglesia, la fachada de este edificio, no estaban así, hubo un trabajo de rehabilitación y bueno, hoy tienen una cara distinta. Es lo que digo, hay gentes que después del sismo se creía que les iban a abandonar más, no, les han por ejemplo esta casa de la esquina, la que está enfrente de casa, ahí luego se ve cómo la están arreglando, entonces ya le están poniendo otra vez sus balcones, todo se cayó, ya lo están volviendo a arreglar y le van a hacer va a haber una inversión ahí de un hotelito con mixto, donde va a haber vivienda, hotel, cafetería, y entonces tú vas generando esa parte de inversión. El chiste es que haya inversión. Ahora, no toda la inversión la puede hacer el Estado, tiene que haber también la inversión privada, sino cómo generas ese tipo de elementos de rescate de la ciudad. Actualmente, arquitecto, ¿cuántas casonas del centro histórico están en riesgo de venirse abajo? Vemos que se apuntalaron algunas estructuras, pero bueno, pues otras siguen ahí, o sea... Yo creo que aquí el reto, pues que tienen las propias autoridades y todo el mundo, es rescatar alrededor de 200 casas, que son las que en un momento dado tienen un deterioro, que tienen una historicidad, tampoco la puedes cambiar, tienes que ligar entre la parte de la conservación con elementos modernos, pero también tienes que mantener la historia de la casa. Entonces ahí tiene que haber intervenciones, tanto intervenciones menores como intervenciones mayores, pero sí lo tienes que hacer, porque ahorita caminamos y como que nos acostumbramos otra vez a ver los elementos, pero puede venir otro sismo, puede venir algo, y entonces pueden venir otra vez lo que pasó, se vienen elementos de construcción de la casa, pues son elementos que no tienen varilla y eso sí ponen en peligro a la sociedad hasta que camina. Pues imagínense que un día pueda venir algo muy fuerte y una fachada o algo se nos venga abajo, pues esas casas se tienen que reestructurar y se tiene que darle un mantenimiento y se tiene que dar un uso. Hay que usar las cosas para que sigan viviendo. A propósito del tema, hablaba de la repoblación del centro histórico. ¿Cuánto tiempo tomaría esto? Usted ya ha estado en administraciones pasadas, ha habido proyectos importantes, pero ¿cuánto más nos tomará el tema? Yo creo que si se empieza y hay inversión, pues fácil, venir a hacer un rescate y una habitabilidad en el centro histórico, pues unos 8 o 9 años. O sea, no es de rápido, porque también no nada más es arreglar las casas, tienes que ver lo de los estacionamientos, pues tienes que ver lo del comercio, tienes que ver lo de la movilidad, o sea, hay muchos factores que se tienen que integrar para poder hacer que la ciudad, que la ciudad viva, o sea, la ciudad vive, pero también necesita de infraestructura, también necesita de servicios, también necesita de comercio, pues, o sea, son muchos factores lo que hacen que la gente pueda vivir en el centro histórico. Ok, preguntan que si hay algunas calles en específico en donde se concentre un número importante de casonas que representen un riesgo, a lo mejor porque ahí pasa el transporte público o hay demasiados comercios ambulantes. Bueno, yo creo que la zona más afectada de la ciudad y que la verdad se tiene que poner mucho mayor atención es la 8, la 10, la 12, la 3, la 5, la 7, o sea, ese sector nororiente que es el más afectado, podemos decir, porque es donde hay más abandono de casas, pues hay muchas casas que están hasta como bodegas, está lleno de ambulantes. No quiere decir que esté mal, simplemente hay que ordenarlo y que haya inversión y que haya integración de esas. Si esa zona ya va a ser así, pues hay nada más que ordenarla y arreglarla, para que también haya hasta vivienda, hasta los mismos ambulantes en un modo pueden tener una casa y ahí vivir, o sea, hacerlo mixto entre comercio, vivienda, todo. Pero si no lo haces, pues se sigue deteriorando. Y entonces ahí sí puede ser peligroso, porque la ciudad se vuelve ruina. Y si se vuelve ruina, pues entonces ya después, ¿cómo la arreglas? ¿Y hay el peligro de que en Puebla pase eso? Pues si no se continúa con el plan y si no se hace el proyecto, claro que puede pasar. No, sí, acuérdense que hace como 10 años el centro histórico era una ruina y ya nadie quería venir. Porque entonces hubo inversiones, ha habido inversiones. Por ejemplo, ahora ves con estos proyectos de imagen urbana y todo lo demás, volteas y ves las calles. Por ejemplo, esta calle
que lo ves hacia aquella zona, es la calle real, es la primera calle que tuvo la ciudad. Ve el tamaño de la calle, todavía con los taludes, que en un momento dado eran como prehispánicos, era una entrada donde vivían toda la gente de antes de la fundación de los españoles. Entonces, ahora ya con el color, pues ya le das vida a la parte de la casa. Entonces todo esto estaba mal, estaba deteriorado. Bueno, ahora se ha venido arreglando poco a poco. Pero si tú te vas, por ejemplo, hacia la parte de atrás de este barrio, en el Alto, pues ahí vas a ver todo, está abandonado, destruido, ruinas. Entonces tienes que arreglar y entrarle a la parte de las ruinas. Nos pregunta que si es muy difícil para los dueños de las viviendas acceder a los recursos para poder, no sé, entrarle y también ahí pues ponerse, digamos, de la mano con el gobierno para intervenir estas casonas. No, fíjate que hay un recurso que lo maneja muy bien el municipio, es un fondo que tienes para la parte de inversión que te da, por ejemplo, hasta hace un año, lo tenía el Banco Mundial, donde a ti te dan a 20 años al 7% para invertir en el centro histórico. O sea, sí hay ventanas para hacer inversiones y además el recurso es mucho menor a lo que tú le pagarías de un crédito a un banco. Entonces ahí puedes entrar al recurso. El ayuntamiento te da tasa cero, o sea, no tienes que pagar licencia. Sí tienes que avisar y decir qué es lo que vas a hacer, porque hay que regularlo, pero no pagas licencia. En algunas partes, si tú demuestras que la casa es muy importante o es muy antigua, se te genera la parte del impuesto predial, se te ayuda con lo del agua, o sea, sí hay ayudas para que la gente invierta. El chiste es que le invierta y más hacia ahora lo que han dicho, que sea para vivienda. Pues muchas gracias por esta explicación, arquitecto. La verdad es que usted es conocedor del tema 100%. Y no sé si habría alguna invitación final a que vengan y conozcan un poquito también de esta zona que a veces pasa desapercibida. Yo creo que lo verdad hay que conocer a Puebla desde el lugar donde se fundó, caminarla, entenderla y saber que no nomás es una ciudad de españoles, sino también era una ciudad de barrios. Y eso es lo que te da una idea de cómo vivía el poblano y cómo puede vivir en la parte del centro histórico. Ahí está, pues muchas gracias por este comentario, arquitecto, por esta entrevista y bueno, les recordamos a los amigos de Tribuna Noticias que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 12 del día.